Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Recordar que este podcast es algo que nace de la necesidad de reincorporar en nuestro relato la excelencia, en volver a relevar, ¿no es cierto?, todas esas instancias y esos temas que han sido desde sus inicios gestados, desarrollados, investigados en nuestro hospital. Volver a conversar y poner en nuestro relato también a aquellas personas que hicieron posible todos los desarrollos, en cómo en el fondo temas como el valor, como el cariño por el hospital y la excelencia nos dieron forma como Hospital Carlos Mackenna. Volver a tener un espacio en el que podamos hablar de aquellas ideas, de aquellas experiencias, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes y que hacen a la pediatría o convergen en una pediatría de excelencia y de alto nivel y hacen que nuestro Hospital Carlos Mackenna sea muy valorado y sea muy relevado a nivel nacional. ¿Ya? Damos la bienvenida a este nuevo podcast, Hospital Carlos Mackenna, donde converge la pediatría y esperamos que tengamos mucho cariño y mucha alegría en este tema de hoy. El podcast de hoy lleva como título La historia de éxito y desafíos del trasplante de médula ósea, ¿ya? Para hablar de un tema muy importante que es muy propio y es lo más complejo que hacemos en nuestro hospital. Tenemos a dos grandes figuras. Por un lado, quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia a la doctora Julia Palma. Doctora Julia Palma, quien trajo el trasplante de médula ósea a nuestro hospital, fue la que hizo el primer trasplante pediátrico, ¿no es cierto?, en el mundo público, lideró este desafío. Muchos años a cargo de la unidad de trasplante de médula, ¿no es cierto?, y hoy en día, gracias a Dios, sigue acompañándonos desde otro punto, a cargo de la alianza global, ¿no es cierto?, del Hospital St. Jude para Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros, Julia. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Qué bueno. Y por otro lado tenemos a Magdalena Cerda, ella también es pediatra, hemato-oncóloga, igual que la doctora Palma, y ya incorporada a la unidad de trasplante desde hace unos años, eran unos 6, 7, ¿no es cierto?, partiendo este camino que dejó la doctora Palma, ¿no es cierto?, y tomando este nuevo desafío del trasplante de médula ósea en otro momento. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y quiero partir por preguntarle, Julia, ¿por qué el Hospital Carlos Mackenna? ¿Cómo surge que estás en este hospital y se hace este desarrollo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que nos hicimos en el año 94. En realidad yo había terminado recién pediatría, estaba haciendo la formación en oncología en el Calvo y vino una delegación del Hospital St. Jude a Chile, época en la cual estaba a cargo de esta cooperación internacional, de este twinning program que existía entre Chile y Estados Unidos, el doctor Raúl Ribeiro. Y le preguntaron al PINDA, al Programa Nacional de Cáncer Infantil, en qué podían ayudar, en qué podemos servir para mejorar los estándares de atención oncológica en Chile. Y Chile contestó, después de varias idas y venidas, que efectivamente lo que podría ser necesario era contar con una unidad de trasplante en Chile. Y eso fue el inicio, el cómo esto se planteó, y ahí pensaron qué hospital puede ser, y vieron que en el Calvo efectivamente existían varios elementos que hacían converger la mirada que fuera en la institución que era el Hospital Luis Calvo Mackenna. Yo diría también un poco dirigido, porque el doctor Rivera había sido formado en el Calvo Mackenna y había sido enviado a hacer una beca en el Fondo de Oncología. El doctor Del Pozo tuvo 2 discípulos en ese minuto cuando estaba a cargo de oncología en el Calvo. Tenía a la doctora Victoria Beresi y al doctor Gastón Rivera. Entonces el doctor Rivera se fue a Estados Unidos, la doctora se quedó con la idea de que el doctor volvía a fortalecer la unidad que había iniciado el doctor Del Pozo después de haberse formado en Francia, y eso no sucedió, él se quedó allá. Entonces él siempre tuvo esta mirada puesta en el Calvo y le parecía que era un hospital que cumplía con las condiciones para poder dar este inicio, y el PINDA estuvieron de acuerdo en que se iniciaran estas conversaciones, pero también yo diría por un histórico que me gustaría que no dejáramos atrás. El Calvo había tenido experiencia en trasplante, había tenido experiencia a través del doctor Benito González y la doctora Patricia Alborgo. Ellos habían hecho incursiones en el trasplante pediátrico en patología no oncológica.
Entonces existía ya la cultura de pensar en que esto se podía y se habían hecho algunos pacientes no oncológicos ya previamente y con colaboración de otros expertos inmunólogos de Estados Unidos para poder apoyar esto. Entonces ya había esta como intención, ya había cierta experiencia en esta área. Yo diría que eso fue un poco lo que convergió para poder hacer planteable esto en el calvo. Pero la idea de irte no era menor. No, Afuera. No, claro, eso fue un tremendo desafío porque la verdad que primero fueron consultados otros colegas oncólogos y tenían otros desafíos personales por lo cual no podían, y yo fui como una tercera opción en términos de que además tenía 3 hijos en el momento que esto se concretó, que era el año 96, y fue complejo porque mi marido se había ganado una beca en Harvard para hacer radiología de cuerpo, de alta complejidad, escáner, resonancia, y yo en realidad le pedí que dejara eso de lado, postulé a la beca Presidente de la República, el San Jude me dio un apoyo con una beca San Jude, y yo tenía 3 guaguas, porque yo me había casado en el año 90, tenía 3 niños chicos. Entonces fue como que mi marido dejara esto y me acompañara a mí, y al mismo tiempo irme con 3 niños chicos, sí. Pero pensé que podía y tuve todo el apoyo familiar para hacerlo, y me fui con 3 niños pequeños. El más chico, Andrés, que ahora es médico, tenía 7 meses. Sí. Sí. Gran desafío. Sí, fue un desafío enorme. Pero gracias a Dios lo tomaste, le voy a decir, porque el crecimiento, lo que se ha hecho en trasplante ha sido pero una cosa maravillosa. Sí, lo tomé, pero también diría yo porque tuve mucho apoyo de gente muy importante del hospital. Te diría yo que el doctor Banfi, el doctor Rivera en San Jude, el doctor Ribeiro también en San Jude, y el apoyo del doctor Holguín fue súper importante porque fue gente que me dio esperanza que cuando volviera esto se iba a poder concretar. Me acuerdo el doctor Holguín me llamó a Barcelona cuando estaba en mi formación de 1 año. Me dijo, bueno, necesito el proyecto escrito. Le dije, pero escrito con todo, me dijo. Necesito todo escrito para que podamos tirar las líneas a tu vuelta y podamos echar a andar esto. Así que la verdad que esto de escribir proyectos fue paralelo a mi formación estando en Barcelona. Sí. Ah, qué bueno, buenísimo. Y Magdalena, tú ya llegaste a una cosa que ya estaba un poco armada, pero también la historia no es tan distinta en el sentido que había una decisión, una familia detrás, ¿no es cierto? Harta cosa que sí. ordenar. Bueno, ¿Por qué el calvo? Mi historia con el calvo parte en el internado de medicina. Yo pasé como interna y siempre quise volver al calvo, pero por circunstancias de la vida finalmente hice la beca de pediatría en otro lado. Y después hice la beca de hemato-oncología, y cuando pasé en trasplante en hemato-oncología igual fue algo que me marcó. Fue una pasada que me gustó mucho, es muy cortita, es una pasada que dura 1 mes, así que intensa, y ahí quedó el nombre de la doctora Palma en mi cabeza. Y ya un poco más adelante, cuando ya estaba trabajando como hemato-oncóloga en el Hospital Roberto del Río, se dio la oportunidad, gracias a la doctora en realidad, de irme al calvo a trasplante, inicialmente haciendo turnos, y después con todo mi plan de familia dejé los turnos y me permitieron estar con 44 horas, y ahí parte mi historia en la unidad de trasplante. Y bueno, la doctora me dio la oportunidad de formarme durante 1 año, así que en realidad ha sido súper enriquecedor. Me encanta estar en la unidad, y yo creo que gran parte de lo que soy y por qué estoy ahí es por la doctora. Cierto, increíble cómo nos marcan los líderes y ese sello de excelencia y de que hay que hacer más cosas, y se queda con uno, ¿no es cierto? Y Julia, en esos años, ¿cómo se vivía? ¿Cómo era la situación de la oncología? ¿Por qué el trasplante era tan importante? ¿Cómo cambió la historia? Querido. Bueno, cambió porque nosotros en el PINDA teníamos un 60% de sobrevida alcanzada con mucho éxito, luego un 70%, pero se vio que para poder mejorar la sobrevida al cáncer infantil en Chile y sobrepasar el 80% de curación, era necesario, entre otras cosas, porque esto no es solamente trasplante, hay muchos otros factores que me imagino ustedes ya revisaron, como la oncología, la infectología, era necesario tener un programa de trasplante que es parte del tratamiento de los pacientes de muy alto riesgo, los pacientes
se afectan mayoritariamente en el área oncológica de leucemias, y las leucemias que son de alto riesgo hoy día requieren un enfoque con trasplante, pero voy a decir con terapia celular o inmunoterapia, donde el trasplante es una de las primeras formas de inmunoterapia o terapia celular. Y efectivamente fue lo que nosotros aportamos con este programa, donde hoy día se suman otras estrategias, que es lo que va a mejorar la sobrevida sobre el 90%, que es el objetivo que tenemos hoy día en el Programa Nacional de Cáncer. Pero en ese momento el desafío era tener un programa de trasplante para mejorar la sobrevida de los niños oncológicos. Y tú dirías, si uno mira ahora, que ya conoces muchos otros centros, en el fondo, ¿cómo estamos en el Calvo? La situación de nuestro hospital, el contexto además de salud pública y otros centros y afuera. Yo creo que el Calvo es un centro líder a nivel regional en trasplante y ha mantenido esto. Yo creo que lo bonito, mirando esta historia, es que a pesar de los cambios de liderazgo, a pesar de los cambios de los tiempos, la formación de las personas que están a cargo de distintas áreas del trasplante en el Calvo son todas personas de excelencia que han podido mantener estos resultados que el Calvo tiene, y donde además no es solamente el área de trasplante médico el que se reconoce, sino también las enfermeras en trasplante, tecnología médica en trasplante, farmacia clínica. Yo diría que el Calvo ha logrado ir posicionándose, y tenemos una historia muy linda donde el Calvo ha sido líder en el desarrollo de empujar el trasplante a nivel del cordón andino. Y eso por el desarrollo que logró en su momento y que se ha seguido manteniendo en el tiempo, y sin duda va a ir mejorando con los líderes actuales para posicionarse también en el área de terapia celular, creo yo, como terapias más avanzadas. Sí. Sí, pues que nos lleva un poquito a esa conversación en el fondo, Magda. ¿Cómo ves los desafíos hoy en día? ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? Porque en su momento había que desarrollarlo todo. Hoy los desafíos están puestos, ya lo dijo algo un poco, ¿no es cierto? O sea, tenemos varios desafíos. Uno es motivar a los más jóvenes a que quieran formarse en esto y participar de la unidad de trasplante. Primero partiendo con la formación en hemato-oncología y ojalá formándose en trasplante. Y por otro lado tenemos también el desafío del crecimiento de la unidad, que es súper importante. En este momento contamos con 10 cupos, ¿cierto? Y eso nos alcanza para dar cupo a todos los pacientes oncológicos, pero hay un porcentaje de pacientes que queda afuera, y sería lo ideal poder crecer como unidad en, ojalá, hartas camas más. Y por otro lado, también la formación y establecer la terapia celular como terapia puente para el trasplante o incluso terapias definitivas para los pacientes no oncológicos también es un gran desafío, y es algo que viene. O sea, que viene, que ya está, y que nosotros tenemos absolutamente la capacidad de poder desarrollarlo, creo yo. Sí, yo creo que es súper importante seguir poniendo ese desafío, ¿no es cierto? O sea, el saber que esto es algo, un continuo que tiene que seguir creciendo, no solo a nueva tecnología, sino que eso, a nuevas indicaciones. Creo que eso es algo que también en su momento fue una decisión importante, ¿no? Sí, yo te diría que una de las gracias que tuvo el programa fue ser inclusiva a la patología no oncológica desde el principio. Creo yo por un histórico, por el hecho de que antes ya se habían realizado trasplantes inmunológicos y hematológicos, esto se mantuvo. En un 10% de la actividad, te diría que si resumo la actividad de los últimos 5 años de trasplante en Chile, el 60% se hace en el Calvo, el 40% se compra como servicio externo, pero la gracia ha sido que hoy día no hay lista de espera, y de 1 a 14 podemos trasplantar entre públicos y privados el 100% de los niños. Eso es un desafío que hoy día está tomando la posta el ministerio, y ahí creo que van a tener que redibujar los procesos, porque efectivamente va a aumentar más aún la demanda, considerando que la edad pediátrica crece hasta los 18 años. Y eso va a aumentar en un 60% la actividad de trasplante, lo cual va a ser imposible ser asumido en un solo centro, y esa descentralización va a tener que ser centralizada desde el ministerio para poder dar respuesta a esta demanda creciente, incluyendo patología no oncológica que hoy día se aumenta y es el 20% de la actividad nuestra como país en el área pediátrica. Entonces aumentan los números y aumenta el desafío y la complejidad. Sin duda. Sí, sí.
Y yo creo que es bueno que también nos abramos a otros centros, porque ya lo vivimos, ¿no es cierto?, en algún momento con el incendio, con situaciones que pueden afectarnos. Siempre es bueno que no estemos tan solos. Y mientras más gente se capacite y sepa, ¿no es cierto?, hacemos una red que puede apoyarse mutuamente. Como decían ustedes, esto no tiene solo que ver con los médicos, sino que con todo un equipo que requiere mucho tiempo, mucha formación y mucho apoyo. Yo te diría que el incendio, Andrea, si tú me lo permites, fue un día que marcó la capacidad de respuesta del Calvo Maquena con su espíritu del Ministerio de Salud y de Chile, porque en una hora teníamos un triage realizado a todos los pacientes de la unidad. Sí. Y eso fue conjunto, fue muy impactante y los trasladamos a todos. Y te diría yo que la apertura también en ese minuto de todos los colegas del sistema público a darnos cupos en menos de una hora fue impactante. Bueno. Fue una capacidad de respuesta nunca antes vista. Y si pensamos que eran todos niños que estaban Sí, claro. en una situación muy compleja donde estábamos tratando a niños con la mayor complicación posible de una perspectiva, analicémoslo desde un punto de vista del GRD, que es esta forma de mirar la patología y la complejidad, es de lo más complejo que uno puede tratar. Y lo pudimos trasladar exitosamente, y pudimos, digo, porque estuvimos todos en terreno, los tres que estamos acá estuvimos presentes, y se logró. Entonces yo te diría que eso muestra lo que el Calvo es capaz de hacer y cómo es capaz de decir necesito ayuda, y esa ayuda se logró de forma conjunta. Eso a mí me enorgullece mucho, creo que fue un tremendo despliegue, diría yo, y con mucho éxito. Sí, no, sin duda. Yo también concuerdo contigo, como que fue algo muy palpable de cómo, además del espíritu, porque todo el mundo llegó y no llegó a poder decir en qué ayudo y sabía qué podía hacer y cómo podía en el fondo ser un apoyo para los niños. Y como dices tú, nuestros niños más complejos, ¿no es cierto?, estaban en la unidad, y fue gracias a que las gestiones que Se hicieron cada todas una conjuntas. se hizo, Sí. que los logramos sacar. Oye, estoy fascinada con este tema, me encanta escucharlas, porque además se puede sentir, ¿no es cierto?, este desafío que fue, pero lo felices que se sienten o lo orgullosos que estamos de todo lo que se ha hecho. Yo les quiero llevar a un plano ya muy vivencial, voy a decir. Piensen un rato en alguna anécdota, en algún lugar, en algo que el Calvo signifique, que tenga un significado especial que quieran compartir, ¿no es cierto? Desde recuerdos hasta lo que digan, no, este es un emblema o esto es Calvo 100%. ¿Ya? Mientras lo piensan, les voy a dar unos minutos, ¿no es cierto? Yo voy a recordar a todos los que nos están viendo, escuchando, que pueden contactarse con nosotros, que estamos en todas las plataformas, que nos pueden buscar en YouTube, en Instagram, en las redes del hospital, que pueden hacernos preguntas sobre este tema, contarnos si hay otro tema que también les gustaría que agregáramos a los podcasts, y su experiencia también, compartir un poco la vivencia o la impresión que tienen ustedes sobre el Calvo. Bueno, yo te comparto una que me surge así, pero necesariamente. Nosotros en el año 2006 desarrollamos el trasplante pliántico con Clinimax. La máquina todavía está ahí en el laboratorio y no se ha vuelto a usar. Trasplantamos muchos niños con una técnica súper compleja, que es lo mismo que los CAR-T, en términos de uso de máquina inmunomagnética para separación celular. Obvio no usa vectores, no es exactamente lo mismo, pero era muy complejo en su época. Y en las noches hacíamos las depleciones, los mismos que posteriormente infundíamos y trasplantábamos. Y esto era un equipo que era conformado por los médicos de la unidad, Paula, Cristian, yo, la Lucy como tecnóloga, las enfermeras estaban a cargo de los niños, y nada, teníamos que depletar esto inmunomagnéticamente y hacer un conteo celular con una máquina muy, muy compleja, desde la citometría que hoy día está en el Calvo, pero que en esa época no estaba ni la máquina, ni había el tecnólogo, que era Flavio Carrión, que era un biólogo expertísimo en recuento de linfocitos T y en el uso del citómetro. Entonces partíamos a la Universidad de los Andes a las 4 de la mañana, vestidos de verde, subíamos las escaleras y nos encontrábamos con todo tipo de gente limpiando, incluso, no sé qué decirte, era una cosa de locos, porque partíamos totalmente enajenados, rapidísimo, para no perder tiempo con estas células, 4 de la mañana, y a veces nos tocaba ir 2 veces,
hacer los conteos celulares y volvíamos con Flavio y luego pasábamos a tomarnos un café y llegábamos a infundir a las 7, a las 5, a las 12, dependiendo del tiempo y de cuántas veces hubiéramos tenido que hacer esto. Y nadie se preguntaba dónde habíamos estado toda esa noche. Y al día siguiente seguíamos trabajando y seguíamos todos muertos de la risa. Y nada, todos con una complicidad impresionante y donde no importaba el tiempo, no importaba haber dejado todo atrás, no importaba no haber dormido. Y la gracia era poder infundir a estos niños con estas células, con esta nueva técnica. Entonces yo te diría que ese espíritu solo se puede dar en un lugar. Eso yo no lo he vuelto a ver, la verdad. Y era un trabajo en equipo espectacular. Una camaradería increíble. Sí, era un equipo muy bonito. Sí, ese trabajo en equipo era increíble. Yo me acuerdo que a mí me encantaba pintarme, como que me bajaban los tiempos de que había estado en esto, entonces antes de infundir yo me arreglaba, entonces todos me preguntan, ¿pero por qué te pintas? Y yo, no sé, era como, no sé, como un statement. Me echaba brillo, me pintaba un poco y listo, vamos a infundir. Y estábamos todos como nuevos, pero yo creo que era como cambiar el chip de sentir que había pasado el día y que me había cambiado ropa y que me había... Sí, no era chistoso. Así vivíamos las épocas de trasplante apluriéntico. Qué locura, ¿no? Era muy bonito, sí. Sacrificado pero bonito, incluso en ese sacrificio. Era chistoso, digamos, sí. Magda. Bueno, yo tuve la experiencia de este año viajar a Uruguay a un curso que había de trasplante y fue muy lindo porque en realidad me ha tocado viajar poco al extranjero, pero dividieron los grupos, era solo un curso de trasplante, entonces dividieron los grupos según hospital, según como categoría del centro de trasplante del hospital, partía desde los que tenían hasta los que no tenían. Y yo llegué como entrando así como llegué, y en realidad el Calvo Maquena la unidad de trasplante del Calvo Maquena era un emblema. O sea, yo quedé impactada de cómo sentía el resto, que nuestra unidad era maravillosa, que lo es, y cómo la unidad ha marcado los centros y los centros que se están formando en toda Latinoamérica, porque en realidad había gente de México, de Puerto Rico, de todos los países, y era el Calvo. Y fue muy bonito y me acordaba de la doctora, cómo la doctora nos inculcó esto de nuestra unidad, el cariño, y en realidad salí con el corazón llenísimo porque había un grupo de holandeses que también era el Calvo, la unidad del Calvo, así que esa marca que tenemos es impresionante. Y que formamos, yo te diría, más de 30. Sí. Toda la gente que se ha formado, todas las unidades de trasplante que hay en Latinoamérica tienen alguna persona, la mayoría, formada con nosotros. En la época en la que tuvimos un programa docente de formación internacional. Bueno, y que es súper importante y bonito remarcar eso, porque piensa que tú tuviste que irte a España, ¿no es cierto?, a formar. Sí. Y luego lograr además formar acá, en el fondo, que la gente no tuviera que necesariamente irse tan lejos y que eso también es un gran logro, porque en el fondo el traer, no solo porque uno puede a veces traer la técnica, pero traer la formación y traer ese espíritu de formemos más gente, de hagamos, ¿no es cierto?, apoyemos a los otros países cercanos y traigamos más gente que se forme aquí y que siga trabajando con nosotros. Eso implica rigurosidad, eso implica mucha estrictez, que después uno puede ser muy criticado por aquello, pero yo creo que con el tiempo se reconoce que era necesario, ¿no? Porque efectivamente el tener reuniones bibliográficas, revisión de casos, revisión de mortalidad, temas de calidad asociados al trasplante. Diría que fuimos muy precoces en incorporar esos conceptos. Como equipo lo hacíamos muy ordenado y fuimos parte de la American Society of Hematology para formar oncólogos en trasplante. O sea, logramos esa acreditación. Entonces, en el fondo, eso nos dio también base para poder darlo con reconocimiento. O sea, yo creo que es una mirada muy de altitud, ¿no es cierto? Es como que realmente lograste desde un inicio y durante todo ese desarrollo y todo el equipo que se sumó, esa mirada de arriba. Esto no es solo por nosotros, no solo para este año, no solo para ahora, sino que hay que mirar a largo plazo, hay que seguir creciendo. Yo creo que por eso que estamos así. Y por eso que es interesante y es lo que uno quiere remarcar con estos podcasts, cómo la excelencia se mantuvo ahí, cómo en el fondo
el poner el hombro, el traer más gente, el entusiasmar, pero además ser ordenado, como dices tú, riguroso y tener una meta que va más allá de nosotros, de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y dejar algo ahí en el calvo. Oye, quiero agradecerles sinceramente por haber estado acá. Me encantó escucharla y estoy seguro a todos los que están con nosotros les va a encantar este podcast y poder sentir, ¿no es cierto?, ese cariño, esa excelencia y ese desarrollo de algo tan nuestro y tan importante que marcó un quiebre en la historia de tanto paciente. Así que, millón de gracias. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.